configuración divisor de tensión, que fue lo que hicimos la vez pasada. Sacamos el circuito, a través de R1 y R2 sacamos la resistencia de Thevenin, sacamos el voltaje de Thevenin a través de un circuito equivalente, y esos datos que yo puedo obtener en esa malla que me quedaba del lado izquierdo del transistor y la malla que me queda del lado derecho del transistor, me permite hacer ese análisis, pero en DC. En la tarde de hoy nos corresponde ver entonces el circuito con transistor. Estamos trabajando en la configuración emisor común, ¿verdad? Que es el que venimos explicando desde la primera clase. Recordemos que hay 3 configuraciones: emisor común, colector común y base común. Pero una de las grandes ventajas que tiene el emisor común es que, acuérdense que el transistor en su forma activa, él lo que quiere es amplificar la señal. ¿Pero qué es lo que va a amplificar? Bueno, el voltaje que entre por aquí, por la base, por la entrada del circuito, ¿verdad? A su salida, después que el transistor cumpla su función en forma activa, que es amplificar, a su salida, a través del colector, en este caso, mi voltaje de salida, yo lo pueda visualizar más grande. Por eso es que se llama amplificación. Él amplifica ese valor. Pero el emisor común tiene de que él puede amplificar tanto corriente como voltaje. Hay una presentación en el aula de PowerPoint donde están estos circuitos. Estos están hechos en una pizarra y son capturas de imágenes de la pizarra. No son del libro, no son tomadas exactamente del libro, a pesar de que el contenido sale de allí, sino que es para resolver paso a paso, hacerlo yo para que usar los colores y hacerlo un poco más dinámico. Entonces, tienen estas imágenes de estos circuitos en una presentación en PowerPoint donde hablábamos de todas las configuraciones. Entonces, una de las grandes ventajas que tiene la configuración emisor común es que él amplifica tanto corriente como el voltaje, ¿verdad? Entonces puedo tener tanto ganancia de corriente como ganancia de voltaje. La ganancia, aquí como lo tenemos aquí en el simbolito que está aquí en la fórmula, es un delta. Delta B me permite tener la ganancia de voltaje y delta I me permite tener la ganancia de corriente, ¿verdad? Obviamente, si yo en un circuito con transistor en su forma activa, que estoy amplificando las señales, tengo ganancia de tensión y ganancia de corriente, entonces yo también puedo afirmar que tengo ganancia de potencia. ¿Por qué? Porque recordemos que la potencia es igual a V por I. Entonces, si mi voltaje es más grande y mi corriente es más grande, por ende, mi potencia también va a ser más grande. Por eso, una de las últimas unidades, vamos a hacer referencia a circuitos de potencia, obviamente con transistores. ¿Y en qué configuración tienen que estar? En emisor común, porque es la única configuración que me permite amplificar ambos datos, tanto voltaje como corriente. A diferencia, por ejemplo, de la configuración colector común, solo amplifica corriente, es decir, que la ganancia de tensión tiende a ser la unidad, es decir, que lo mismo que entra en voltaje va a ser exactamente lo mismo que sale, en voltaje, porque lo que amplifica es solamente la corriente. Y en el caso de base común, ¿verdad? Tenemos que amplificar es el voltaje. No tenemos ganancia de corriente, sino que solamente tenemos ganancia de voltaje. Es decir, el voltaje es el que puede amplificarse. Por eso es que casi siempre utilizamos el emisor común para explicar, y es uno de los más usados, porque obviamente es como quien dice por allí, hablar las dos en un mismo circuito. Entonces, bien, teniendo ya esta configuración emisor común, que ya hemos dicho por qué es emisor común, ya también conocemos por qué es el más usado. Y también la clase pasada vimos cómo lo podemos simplificar. Después de la clase, yo no sé si ustedes observaron que yo les mostré el circuito, cómo quedaba cuando se hacía el circuito equivalente. Si me confirman, eso lo coloqué en el foro. Si me indican si observaron, ajá, me desconecté. Pregunto, ¿me dejaron de escuchar en algún momento? Porque me desconecté. Ok, entonces puedo. Chévere. Entonces, en el foro le puse, se acuerda que yo se los dibujé en rojo y quedó como montado arriba del otro circuito cuando se lo expliqué el sábado pasado. Entonces, en el foro, luego, hoy en la tarde no ha sido muy buena, entonces me está deshabilitando y me está sacando de la sala a cada momento.
pero sí me escuchan perfectamente. Que sería lo importante y vamos viendo la presentación para guiar lo que quiero explicar el día de hoy. Perfecto, continuamos entonces. Gracias, Diego. Bien, entonces como les comentaba, el sábado pasado después de las clases, ¿se acuerdan que yo les monté el circuito y quedó todo montado sobre el otro? Puse en el foro como el resumen del circuito equivalente que sacamos cuando se calculó la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin, de cómo quedaba el circuito y cómo se lograba calcular. Eso está allí. Entonces, fíjense, volvemos a trabajar con el emisor común, pero la clase de hoy es para hacer un análisis en AC. Ahora bien, creo que pregunté en el foro, o es una de las preguntas que siempre hago, ¿por qué tenemos que analizar los circuitos con transitores de dos formas? La de DC la expliqué la clase pasada. Esa es la que nos permite calcular el punto Q, ¿verdad? Cuando hacemos un análisis y hacemos los cálculos en DC, vamos a tener corrientes, voltajes, resistencia de Thevenin, tenemos el circuito equivalente, calculamos el punto Q, ICQ, BCQ, y eso me van a permitir tener la recta de carga y me van a señalar el punto Q de esa, en la gráfica, ¿verdad? Eso es en el análisis de C. Pero en el análisis de AC, que es lo que nos corresponde ver en el día de hoy, nos va a permitir sacar un circuito equivalente o lo que llamamos, que es el que tenemos justo aquí al lado, es el circuito equivalente o híbrido, lo que se llama como híbrido. Entonces, no es más que es el mismo circuito que tenemos con el transitor, pero viéndolo él internamente, es decir, todo esto que está aquí en el medio, ¿verdad? Estos simbolitos que están aquí en el medio, donde tengo el punto de la base, el punto del colector y el punto del emisor, es decir, que esto que está aquí es mi transitor. Y todo lo demás es lo que acompaña al circuito original, al circuito emisor común en este caso, pero aquí estamos haciendo el circuito equivalente híbrido. Ese híbrido nos va a permitir tener algunos datos, que a su vez esos datos son los que nos van a permitir calcular tanto la ganancia de tensión como la ganancia de corriente. Entonces, para eso se usan los circuitos híbridos. Es como otro equivalente, pero en AC. Y nos van a permitir entonces obtener las gráficas para poder calcular las ganancias. En DC obtenemos el punto Q, los valores en corriente directa, y en AC nos va a permitir tener las ganancias. Es decir, aquí es donde él nos va a decir cuánto es ese voltaje en la salida, que es mucho mayor que el voltaje de entrada. Entonces, bien, se hace por parte y se divide porque obviamente así se nos hace más sencillo tanto el obtener la fórmula y sacar las ecuaciones y obviamente hacer cada uno de los cálculos. Y además que el análisis de los dos, así se hagan por separado, es una superposición. Entonces el resultado final no va a ser más que los datos obtenidos como respuesta en los dos circuitos, pero que son la base del circuito original. O sea, siempre parten del circuito original. Entonces como que obtengo unos datos en AC, uno en DC, pero todos esos datos pueden trabajar en conjunto o superpuestos. ¿Por qué? Porque todos están hablando del mismo transitorio y del mismo circuito. Entonces, pero lo separamos para hacerlo un poco más sencillo. Ahora bien, ¿a qué hace referencia del híbrido? También fue una pregunta que puse en el foro, algunos ya pusieron todos los circuitos, pero lo importante de estos circuitos no es sabérselos de memoria. Lo importante de este circuito es saber cómo sacar el equivalente. Entonces, con esto le quiero mostrar, vamos a ver que no es tan complicado, se ve como que son muchas cosas, porque recuerden que en el transitor trabajamos con 3 corrientes y con 3 voltajes y 2 análisis, entonces por eso que los ejercicios con transitores son muy largos, ¿verdad? Pero que si los hacemos de forma ordenada y llevamos la secuencia y comprendemos todo lo que estamos haciendo o simplificando en el ejercicio del transitor, vamos a ver que es un poco más de lo que ya nosotros conocemos. Como se los mencioné, aquí todas las fórmulas salen a través de nodos, mallas y todo el procedimiento que nosotros conocemos ya desde las materias de física y circuito. Entonces, fíjense, ¿cómo llegamos nosotros a este circuito equivalente híbrido? Ajá. Primero, el transitor es este que está aquí. Vamos a ver si le pongo el círculo rojo. Pongo el círculo rojo aquí, donde entonces él me está haciendo las veces de, no lo puse, él me va a hacer las veces del
transitor. ¿Verdad? Estos 3 puntos que están aquí, es como que si este círculo rojo, si lo ven, el círculo rojo es mi transitor, pero redibujado, por decirlo de alguna manera. Si ven el círculo rojo, ok, entonces fíjense lo que sucede ahí. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esto? No quiero usar la... ¿Cómo llegamos a esto? Ay, siempre se me... Déjenme moverme aquí. Ay, no puedo soltar el cursor. Bueno, ¿cómo llegamos a esto? Vamos a... fíjense que esta que está aquí es mi resistencia de Thevenin. ¿Se acuerda cuando la calculamos la semana pasada? O mi RBB, que también se llamaba así. Esta es la que sale del paralelo de R1 con R2. Entonces, fíjense que aquí tenemos B sub I. Recuerden que B sub I siempre entra hacia la base. El voltaje de entrada va hacia la base del transitor, que lo tenemos aquí. Este viene siendo el punto de la base del transitor. Y que aquí tengo R1 con R2, que cuando saco el paralelo de ellas dos me da RBB o R de Thevenin. Entonces, esta que está aquí en la entrada solamente sería R de Thevenin. ¿Qué corriente entra al circuito? Al circuito entra una corriente de entrada, ¿verdad? Que es la que viene cuando se le coloca el voltaje de entrada al circuito completo. ¿Qué sucede? Que bien, esta corriente cuando llega al punto de la base, que es la entrada, por allí va a circular la corriente de base. Para yo poder medir o tener esa corriente de base, entonces vamos a tener una pequeña resistencia interna en el transitor. O sea, acuérdense que esto que está aquí, como lo dije hace rato, el círculo hace referencia al transitor como tal. Este círculo rojo es el transitor. Son mis 3 terminales del transitor. Base, colector, emisor. Entonces, ¿qué pasa por la base? Bueno, por allí va a pasar una corriente de base, pero esa corriente de base debe circular por algún lado. Entonces, internamente el transitor tiene una pequeña resistencia llamada RE. Fíjense cómo la denotan con RE minúscula. Cuando hablamos de los términos en minúscula es porque estamos en el circuito híbrido y es una manera de distinguirla con RE, que es la resistencia del emisor que está en que es la resistencia del emisor que sale obviamente del emisor, y valga la redundancia, ¿no? Entonces, tenemos aquí esta R interna que está dentro del transitor y por ahí es donde circula la corriente de base. Recuerden que la corriente de base entra por la base y se dirige hacia el emisor, ¿verdad? Porque el emisor es el que está a tierra, que es lo que tenemos aquí. Recuerden que él se llama emisor común porque tanto la resistencia del emisor como el voltaje de entrada que llega a la base, pero su tierra también está en el punto del emisor y que mi voltaje de salida sale, valga la redundancia, por el colector y que su punto de masa o de tierra está unido con el emisor. Entonces, fíjense, ¿qué me relaciona? Entrada, resistencia del emisor, que forma parte de quien acompaña el transitor, y voltaje de salida. Como todos estos están en mi punto común, por eso se dice que es emisor común. Ok, entonces tenemos aquí, estoy poniendo aquí más pequeño para que se vean los dos circuitos. Entonces, fíjense, ya sabemos que estas dos resistencias, cuando hicimos el equivalente del Thevenin, me quedó como una que se llama RB y que el voltaje de entrada llega directamente a la base del transitor, que es esta que está aquí. Y esta es mi resistencia paralela.
Pero ¿qué pasó aquí con el transistor, con el condensador? ¿Qué hicimos nosotros aquí con el condensador? Recordemos que cuando nosotros estamos haciendo análisis en corriente alterna, el condensador se comporta como circuito cerrado, como si fuera un cable. Entonces quiere decir que esta parte del circuito se cierra aquí. Y como se cierra aquí, B sub I va directamente a la base del transistor, que es esto que tenemos aquí. B sub I va directamente a la base del transistor. Internamente el transistor, acuérdense que la corriente de base activa el transistor para que en este momento amplifique. Entonces esa corriente circula por aquí internamente el transistor. Obviamente tiene que pasar por una resistencia y esa resistencia, la R minúscula, que vemos aquí en la parte interna del transistor para poder saber que por ahí pasa corriente de base. A su vez, esa corriente de base, recuerden que ella va a buscar tierra y va a venirse hacia donde está la resistencia del emisor. Por eso hay una fórmula por allí donde dijimos la semana pasada que la corriente del emisor era aproximadamente igual a la corriente del colector, que es la que viene por este lado de la malla. O que la corriente del emisor es igual a la corriente de base más la corriente del colector. Por eso es que la corriente del emisor es un poquito más grande que la corriente del colector. Normalmente se mide en miliamperes y la corriente de base sí es más pequeña y normalmente tiene una medición en microamperes. Entonces, muy pendiente con eso cuando vayan a hacer cálculos, porque acuérdense que cuando hablamos de microamperes va elevado a la menos 6 y cuando hablamos de miliamperes va elevado a la menos 3 cuando hacemos las conversiones respectivas. Porque la unidad base es amper. Miliamper lo multiplico por 10 a la menos 3, microamper lo multiplico por 10 a la menos 6. Entonces, todos esos valores hay que tenerlos en cuenta y estar pendientes de las unidades cuando vayamos a sustituir en cualquiera de estas fórmulas. Ok, entonces sabemos que la corriente de base, sabemos que la corriente de base, ¿verdad? Va a buscar la corriente del emisor. Pero ¿qué pasa con el colector, que es esta parte de aquí? Acuérdense que como estamos haciendo análisis en corriente AC, esta fuente de tensión se pierde. No podemos tener VCC, porque VCC es corriente continua. Esta fuente se pierde, ¿verdad? Y en el transistor, y este condensador se cierra. Repito, acuérdense que los condensadores en corriente alterna se comportan como circuito cerrado, que viene siendo este puntico que estoy colocando aquí. Aquí es como que está el condensador, pero pongo los dos puntos, ¿verdad? Para que vean que aquí el condensador se suceo está como un cable. Entonces, ¿qué tengo yo aquí en la salida? En la salida, desde mi colector, ¿verdad? Ya aquí tengo un cable. Tengo mi resistencia de carga, que es esta R que está aquí, RL, load de carga en inglés. Entonces tengo mi voltaje, la voy a medir paralelo a mi resistencia de carga. Mi resistencia de carga se une directamente al colector porque el condensador se transformó en circuito cerrado, en un cable. Entonces estoy con este punto aquí. Tengo mi voltaje de salida que está en paralelo con la resistencia, que esta resistencia está pegada directamente al colector del transistor. Recuerden que este pin del transistor se llama colector, ¿verdad? Y que tengo, bueno, ya la RE sabemos que sale del emisor y la tengo aquí a tierra, sale del emisor y está aquí a tierra. Pero ¿qué pasó con mi RC que está para acá, para arriba? Como esta fuente ya no existe, entonces quiere decir que esta resistencia se viene a tierra, porque no puedo dejar el pin al aire. Al irse la fuente de corriente directa, este punto de la resistencia debe ir entonces a tierra. Es como que yo jale aquí un cable y esta señora cierro el circuito y lo coloco a tierra. Entonces esta resistencia que está aquí, la resistencia del colector, ¿verdad? Que está tomada justo del punto del colector, la conecto directamente a tierra. Y es lo que tengo aquí. Y queda prácticamente paralela con RL. Ahora bien, ¿qué es lo que se mide aquí en la salida? Bueno, el colector en la salida, ¿verdad? Que me permite amplificar las señales de salida, se dibuja como una fuente de corriente. ¿Por qué? Porque yo lo que allí quiero medir es la corriente interna del transistor cuando él está trabajando en su forma activa. Entonces, ¿a qué es igual esa corriente? Bueno, a la corriente de base, que fue la que entró al transistor y la que lo activa, ¿verdad? Multiplicado por un beta. En la parte de laboratorio hay una imagen del transistor donde le coloco el tester y cómo se mide el transistor con un tester. Y que cuando uno mide el transistor con un tester diciendo cuáles son sus pines, emisor, base, colector,
y colocando el tester en HF, él me da un número aproximadamente 200, 150, 220. Este valor es mi beta, que es este beta que está aquí, el símbolo beta, que es como una B normal con la rayita más larga. Ese beta significa que es ese valor del transitor que él tiene por defecto. Por eso es que en muchos casos, cuando nosotros vamos a diseñar, normalmente medimos el transitor con un tester que tenga esta propiedad de medirlo y él me está dando allí el beta. O normalmente lo beta o el HF, se llama también eso. De hecho, en el tester, el dibujo del tester sale como HF. No sé si lo vieron en la parte práctica. Recuerden que ya la parte práctica terminamos con los diodos y ya empezamos a hacer nuestra primera práctica, que es la de transitor. Entre los contenidos que están allí en la parte práctica está el dibujo este que le estoy indicando, que es cómo se mide el beta de un transitor con un tester. Y la primera parte de la primera práctica que tiene que ver con transistores. Y tiene un circuito similar a este, que es la primera práctica. Me confirman si lo han revisado, si lo han visto. Ya en la parte de laboratorio, el corregir las prácticas 3 y ya tienen habilitada la práctica 4. Recuerden que siempre tienen las preguntas que hacen referencia al prelaboratorio y que tienen el circuito que tienen que simular. Pero entonces ese circuito de transitores como este, y ustedes deben entonces calcular tanto los condensadores como los valores de este análisis de esta parte todavía es para ese análisis o ese circuito que tienen que diseñar allí, todavía es, porque allí estamos en el circuito, un transitor, para ver cómo funciona el en corte de saturación y cómo funciona como un amplificador. Me volvió a sacar de la pantalla de la sala, por favor. ¿Aló, me escuchan? Aldrin, Diego. ¿Sí me escuchan? ¿No han dejado de escuchar nada? Ok, perfecto. Ok, entonces ese forma parte de la práctica. Así que recuerden revisar los diferentes contenidos que les pongo allí. Y entonces ese beta que se mide con ese tester es este beta que está aquí. Entonces cuando yo multiplico beta por la corriente de base, que es la que entra al transitor y la que me permite activar el transitor, entonces ahí es donde él me va a dar como ese factor multiplicador. Ese factor multiplicador que me va a generar entonces que yo aquí en la salida vea un voltaje más grande y también una corriente mayor. Entonces fíjense que aquí tenemos la fórmula de cuando trabajamos con este circuito híbrido. Vuelvo y repito, hay muchas fórmulas que ellas cambian es dependiendo de la configuración en que estemos. En este caso estamos en el emisor común. Entonces, por estar en el emisor común, vamos a tener los valores de que haga este análisis según este circuito que tengamos aquí. No son circuitos fijos. Por eso es que hay que redibujarlo y considerar es cómo está él originalmente. Entonces, fíjense aquí me dice que mi voltaje base emisor dividido entre mi corriente de base me da RE, porque de repente nosotros tenemos aquí otra incógnita. Ahora resulta que yo tengo aquí RE, pero ¿qué tenemos en RE? ¿Cómo calculo RE? Bueno, RE no es más que el voltaje base emisor. Recuérdense que aquí que el transitor tiene una pequeña caída de tensión aquí en el base emisor, que es de ¿cuánto? ¿De cuánto es ese valor de ese voltaje base emisor? Mientras le respondo aquí a Diego, quiero que ustedes me indiquen cuál es ese voltaje base emisor de los transitores. Pregunta por aquí Diego, estaremos trabajando en el emisor común, tanto en el examen como en la práctica. Bueno, en la práctica es un emisor común. Es el primero que van a montar una configuración similar a esta, donde tienen que calcular los condensadores y hacer esta simulación. Entonces, en la simulación ya no va a ser puro la teoría que yo le he dicho, que aquí vamos a ver un voltaje más grande, sino que en la simulación, en el osciloscopio, vamos a poder comprobar eso que yo ya les he repetido en varias unidades.
Entonces la simulación nos lo va a permitir ver de forma gráfica como si es verdad que el transitor cuando está en la forma activa me permite ver mi voltaje de salida más grande que mi voltaje de entrada. Sí, eso lo vamos a ver allí. En la práctica sí, tenemos en este caso emisor común. Y para el examen pudiera ser cualquier configuración. Pero vuelvo y repito, el que más se usa obviamente es el emisor común por lo que ya les comenté. Si amplifica tanto voltaje como corriente, es como que mata dos pájaros de un solo tiro, pues por decirlo de alguna manera. Entonces, porque es chévere, porque con el mismo circuito tengo tanto ganancia de corriente y ganancia de tensión, por ende ganancia de potencia. Entonces, ¿quién es más versátil? Yo pudiera decir que se me hace más fácil entonces trabajar con un emisor común. Entonces, bueno, por ahora sí, Diego. De todas formas, recuérdense que falta después ver la parte de multietapa. Y cuando tenemos los multietapas son muchos transitores juntos. Y cuando yo tengo muchos transitores juntos, la combinación puede ser cualquiera. Puede ser un emisor común con un colector común. Y después cuando veamos los MOSFET puede estar incluido también un MOSFET. O sea que yo puedo tener 3 transitores conectados en un multietapa donde puedan ser 2 BJT, un FET, ¿verdad? Que también tienen su híbrido y también es el mismo análisis y el mismo procedimiento. Para el BJT lo hacen los FE, los MOSFET y el resto de los transitores. Entonces yo puedo tener un multietapa con un emisor común, un colector común y un drenador común, por decir algo. Ese es el nombre de uno de los terminales del FET. Entonces lo que hay que estar pendiente, pero el procedimiento y el análisis siempre es el mismo. Como me dice a mí que para yo calcular esta R minúscula, también llamada como HIE, esta H hace referencia a híbrido. Acuérdense que este circuito que tengo aquí es el híbrido, el circuito equivalente de este emisor común. Entonces ellos normalmente cualquier dato que yo tenga aquí, ellos lo inician con una H. Y esa H es por lo de híbrido. Entonces, él me dice aquí el híbrido IE y aquí híbrido IB. ¿Verdad? Que aquí es para tener la corriente de base que tengo dentro del híbrido, donde él me dice que es igual al voltaje T entre el valor absoluto de ICQ. ¿Se acuerdan que ICQ es la corriente del colector en el punto Q de lo que vimos en la gráfica de la clase pasada? Entonces, dense en cuenta como a pesar de que este dato fue conseguido con el análisis en DC, lo podemos usar en este análisis en AC por lo que les comenté hace rato, de que es una superposición de cualquiera de los valores porque estamos trabajando con el mismo circuito. Me importa que aquí sea en AC y que tome un dato que esté allá en el DC porque estamos trabajando con el mismo circuito. Entonces, fíjense que el HIB es igual al voltaje T, que él me dice aquí que el voltaje T es un valor fijo de 26 milivoltios. Vuelvo pendiente con las unidades porque milivoltio es por 10 serían 26 por 10 a la menos 3 voltios. Entonces hay que estar pendiente con las conversiones y no equivocarnos allí. Y más cuando usamos calculadora, que queremos meter esos datos en las calculadoras, hay que estar pendiente también. Porque con que coloquemos uno de esos datos malos, todos los resultados nos van a dar errados porque vamos a arrastrar esas 3 unidades que tenemos allí. Porque no es lo mismo que yo diga 1000K a que yo diga 1000 kiloohmios, que sería una resistencia, ¿verdad? A que yo diga 1 kiloohmio, porque me cambia la unidad. 1000 ohmios es exactamente igual a 1 kiloohmio. Pero si yo lo represento, ¿verdad? Tengo que estar pendiente con la unidad de kilo, porque kiloohmio me dice que es 3 veces, tengo 3 ceros, y entonces estoy hablando de un valor 3 veces más grande. Fijo, Diego, es una fórmula estándar donde me dice que el voltaje T es de 26 milivoltios. Entonces, ¿cuándo lo voy a usar yo? Bueno, cuando quiero conocer mi HIE. Y mi HIE, que es de corriente de base, es igual al voltaje T, que es un valor constante, entre el valor absoluto de ICQ, que lo calculo cuando hago análisis en DC. Ok, y mi RE, que es igual a HIE y que es igual al voltaje base emisor entre IB, acuérdense que la corriente de base la podemos calcular malla, que se hace en el lado izquierdo del equivalente de Thevenin, o puede ser que el ejercicio no los dé, todo depende. Acuérdense que todo va a depender en despejar los datos que nos dé el ejercicio, empezar a hacer los recorridos, a despejar, y bueno, un procedimiento que uno aprende con circuito. Bien, y este voltaje base emisor también es fijo, pero no les voy a decir de cuánto es. También así como este BT es fijo, este voltaje base emisor también es fijo. ¿De cuánto es ese voltaje? Vamos a ver, eso deberían saberlo ustedes.
No sé si los dije en alguna oportunidad o si lo he escrito en el foro o si está en el material. Pero sí recuerdo que cuando empezamos a estudiar el transitor, yo les dije a ustedes que él es como que tuviese un diodo aquí pequeño y como que se tuviese otro diodo aquí pequeño, porque un transitor está formado por dos diodos, ¿verdad? Del mismo material semiconductor. De hecho, el transitor también es un componente semiconductor. Entonces, si él tiene un pequeño diodo aquí en mi base emisor, y aquí tengo una pequeña caída de tensión que se llama voltaje base emisor, ¿de cuánto es ese voltaje? ¿Mm? El voltaje, perdón, el voltaje base emisor, ¿de cuánto es? Mientras lo sigo dejando pensar un poquito, bueno, ya saben que lo sustituyen aquí en la fórmula y van a tener entonces así a R. Entonces, ¿para qué me sirve a mí este circuito híbrido? Bueno, porque yo quiero calcular mi ganancia de tensión y mi ganancia de corriente. ¿Quién es mi ganancia de tensión? Fíjense que mi ganancia de tensión me dice, estas son fórmulas que normalmente consiguen en los libros de electrónica y que son estándar, pero no siempre son iguales porque todas van a depender del circuito original que nos den en el enunciado del ejercicio. Y estamos trabajando exactamente con este, porque hay algunos circuitos de estos que no tienen RE o que tienen un paralelo a RE. Entonces, si yo tengo un condensador aquí paralelo a RE y yo estoy en mi análisis en AC, este condensador se va a convertir en cable. Y si se consigue en cable, quiere decir que ya RE no va a existir, porque la corriente va a buscar a irse por donde está el cable y no por donde está la resistencia. Entonces, como que este RE ya no va a estar aquí. Y si no está aquí, obviamente tampoco va a estar en mi circuito híbrido. Entonces, aquí sería directamente a tierra. Eso si tuviese un condensador paralelo aquí a RE. Hay circuitos también donde no colocan la resistencia de carga. Y si no colocan la resistencia de carga, entonces este condensador aquí, que se convierte en cable C sub 0, que es este que está aquí, C sub 0 se convierte en cable y ahí mismo puedo medir mi tensión. Es decir, el voltaje lo voy a medir prácticamente paralelo a RC. ¿Por qué? Porque no tuviese esta resistencia RL si el circuito originalmente no coloca esta RL aquí, que es la resistencia de carga que se usa siempre a la salida de un circuito para poder medir en ese caso en él el voltaje y poder tener el voltaje de salida de aquí. Entonces esas son cosas que tenemos que estar pendientes porque no todos los circuitos son iguales y tenemos que redibujar y hacer el análisis en base al circuito original. Entonces tienen que estar pendientes con todos esos detalles. Sí, Nailimar, 0,7. Así es. ¿Por qué? Porque si el transitor tiene un pequeño diodo aquí y ese diodo tiene una pequeña caída de tensión, entonces esa pequeña caída de tensión, si fuese de silicio, va a ser de 0,7 voltios. Entonces, sustituir yo aquí que el voltaje base emisor es 0,7 voltios entre la corriente de base que ya pude haber calculado en mi análisis en DC o que me lo dio el enunciado del ejercicio. Y con ese dato, entonces ya yo voy a tener a mi RE pequeña o RE minúscula. Acuérdense que esta RE minúscula es para poder diferenciar E mayúscula, que es la resistencia del emisor. Pero ¿para qué me sirven estas fórmulas que está aquí? Bueno, porque resulta que cuando yo quiero mi ganancia de voltaje, la fórmula me dice que es menos RL en paralelo con RC. ¿De dónde sale esto? De esto. ¿Quién tenemos aquí? A RC en paralelo con RL. ¿Pero por qué menos? Porque acuérdense que aquí la corriente de la carga quiere venir a la resistencia y en teoría debería medirla así. Pero resulta que la corriente del colector viene hacia adentro, por eso esta flecha está para acá. Porque acuérdense que aquí la corriente del colector viene por este lado de la malla que se une y busca a RE. Entonces, viene por este lado de la malla y él va a dar la vuelta y va a buscar a RE. Entonces, va en este sentido. Por eso es la corriente negativa porque está al revés. Entonces va a ser, perdón, este signo negativo que está aquí, va a ser menos RE en paralelo con RC. Me va a dar la parte de la resistencia. Dividido entre H y B, que ya lo calculamos aquí, ¿verdad? Que si se ponen a ver, este es un valor de resistencia, porque aquí yo tengo voltaje entre corriente.
Entonces estoy haciendo referencia a un voltaje se puede de resistencia a la que llamamos HIV, ¿verdad? Más RE, porque tenemos resistencia del emisor y en esta fórmula lleva RE. Cuando yo sustituyo todos estos valores y los calculo, él me da un valor y ese valor va a ser mi ganancia de voltaje. También tenemos la fórmula de ganancia de corriente, ¿verdad? Me dice que es menos RB, acuérdense que RB es la que tengo aquí delante del circuito híbrido, que no es más que el paralelo de estas dos, si que hicimos en DC, menos RB entre RB sobre beta, como les dije, el beta lo podemos medir con un transistor, o nos lo da la hoja de especificaciones, o nos lo da el enunciado del ejercicio, más HIV, que la calculo por aquí, más RE, multiplicado por RC, resistencia del colector, entre RL más RC. Bueno, y así tenemos entonces también cómo calcular la resistencia de entrada. Des en cuenta que aquí la diferencia o lo que tenemos combinado datos de RB, RBB o R de Thevenin, que se calculan en DC, con datos como HIV que se calculan en AC, que es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces no importa la combinación de datos que obtuvimos en DC con AC porque es una superposición, porque ambos son circuitos de este mismo original. Entonces es como combinamos, por eso hablamos allí de una superposición. Ok, esto sería RB multiplicado por HIV más RE entre RB sobre beta más HIV más RE. Les en cuenta que estamos trabajando con pura resistencia porque estoy buscando de resistencia. También tenemos lo que ellos llaman forma corta. Esta viene siendo las fórmulas largas para yo poder calcular la resistencia de entrada del circuito, la corriente de la ganancia de corriente y la ganancia de tensión. Pero también lo podemos hacer a través de una fórmula corta. Pero esta fórmula corta la podemos usar si, solo si, HIV es mucho menor que RE. Si esta resistencia que nosotros calculamos, es decir, esta, es mucho más pequeña que la resistencia del emisor y a su vez RB o R de Thevenin es mucho menor que beta por RE, si esta condición se cumple, entonces me puedo ir por el camino corto. Que el camino corto entonces sería en esta sí es igual. Fíjense que la ganancia de tensión sí es igual por el camino largo o el camino corto, es exactamente igual. Pero si me dice entonces que mi resistencia de entrada es prácticamente igual a mi resistencia de Thevenin. Es decir, que la resistencia que yo calculé en el otro ejercicio va a ser mi resistencia de entrada exactamente igual a al resultado final. Entonces mi RE va a ser, mi R de entrada va a ser exactamente igual a mi RBB o R de Thevenin. Y mi ganancia de corriente si me queda más pequeña. Fíjense que si me queda más pequeña se mantiene todavía el signo. Lo del signo es porque acuérdense que aquí la corriente, yo tengo que medir la corriente de salida del circuito hacia acá. El positivo del cable aquí, el negativo aquí. Pero como la corriente del colector va en reverso por el transitor y porque me lo tuve que traer aquí a tierra, cuando eliminé la fuente de descende, entonces ahora esta corriente viene para acá. Entonces está como en contraria, fíjense que esta corriente está contraria a como la pudiera venir en la salida que yo tendría que medirla así. Entonces por eso lo del signo negativo. Entonces fíjense que es RB entre RE multiplicada por RC entre RC más RL. Entonces esta es la fórmula corta, pero la puedo aplicar solamente si estas condiciones se cumplen. En los libros electrónicos o en el material que consigan de repente por allí, voy a ver si tengo la tablita resumen, salen todas las configuraciones, las 3 configuraciones, con sus 3 híbridos y con todas sus fórmulas, bien sea larga o corta. Entonces esas fórmulas son las que pueden usar de forma directa en los ejercicios. Ojo, siempre y cuando el circuito sea exactamente igual a este. A mí me quitan esta resistencia de carga y ya yo no la puedo usar aquí, porque ya no existe en el circuito. Entonces, si no existe en el circuito, no la puedo sumar aquí. Entonces, no iría aquí, sino que me quedaría RC entre RC, ya no iría esto aquí porque sería 1. Esto no existe, entonces, ¿a qué va a ser igual mi ganancia de corriente? Sería solamente igual a menos R de Thevenin entre RE. Queda hasta más sencilla la fórmula, porque ya toda esta parte aquí prácticamente se va a RC, al dividirlo por el mismo se va, RL no lo tengo, entonces esta parte de
de la fórmula no lo tengo. Entonces lo que tienen que estar pendiente, en el libro hay tablas fijas de estos análisis de estas fórmulas, pero lo importante de la fórmula no es aprendérselas o sacarlas o tenerlas a la mano el día de la evaluación o el día que estemos resolviendo los ejercicios. Lo importante de esto es que podamos hacer análisis, porque ¿de dónde salió esto? ¿De dónde sale esta fórmula? Estas fórmulas salen obviamente del análisis y del recorrido que tengo aquí. Entonces, es lo que tenemos que estar pendiente. Sí, sí, Diego, en el Saban, en el Boyle están, todos los libros de electrónica, cuando empiezan a hablar de transistores, van a tener esta misma dinámica, pues esta misma explicación, te habla del transitor, análisis en AC, análisis en DC, híbrido, gráficas, punto Q, todo. O sea, todos esos autores de electrónica, porque ¿cómo se dice? La explicación del transitor y de cómo lo podemos analizar, prácticamente es la forma de hacerlo. Hacer análisis, hacer el híbrido, hacer análisis, perdón, hacerlo en DC, sacar el híbrido, poderlo hacer en AC, tener los dos valores, esos valores me permiten calcular todos los datos del circuito y entonces poder tener todos los valores que necesito. Entonces sí, puede ser el Saban, el Boyleston, yo creo que les mostré dos las otra vez que tuvimos clase, yo tengo dos aquí. Hay algunos que están en línea directamente que los pueden descargar o los pueden ver. Sería la parte de los transitores. Y bien, eran muchas fórmulas, parecieran muchas cosas, pero no, es redibujar y hacer un buen análisis de lo que estamos haciendo y saber qué es lo que estamos utilizando. Porque ¿por qué aquí me queda el paralelo de estas dos? Porque el paralelo las dos es esto que tenemos aquí. Esta resistencia se ven clarita que están en paralelo, pero quedaron en paralelo porque el condensador se convirtió en un circuito cerrado, en un cable. Y porque como no tengo VCC, porque estoy en AC, no puedo mezclar la chicha con la limonada, ¿verdad? Aquí me olvido un poquito de todo lo que es el voltaje DC y me quedo solamente con el voltaje AC. Entonces, esta patica de la resistencia no puede quedar al aire, sino que tiene que cerrar el circuito. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, esta sigue estando en el colector, pero esta otra es como que la jalo y la conecto a tierra para que no me quede al aire, porque ya esta fuente no existe. Entonces, sería esta resistencia que tengo aquí. Entonces, obviamente se ve que están en paralelo. Entonces, mucha gente dice, ah, pero ¿por qué en negativo? Bueno, porque yo voy a medir la tensión, es de positivo para acá, pero esta corriente del colector por el transitor ya va a venir al revés. Y por eso tengo este menos aquí. Entonces, bueno, todas estas fórmulas salen de allí, no es más que un análisis de los circuitos y corridos de mallas o nodo de lo que necesitemos allí. Entonces, bueno, porque es más fácil ver el circuito híbrido así que ver el transitor. Si yo tengo dibujado aquí el transitor como tal, de repente se me hace más difícil ver qué es lo que tiene el transitor interno. El transitor interno tiene una resistencia que es la que me permite medir la corriente de base, que es el que me activa el transitor. Y tengo aquí como una pequeña fuente de ese, fíjense que este es el símbolo de medidor de corriente. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo la corriente de base, que fue quien me activó el transitor, multiplicado por un beta. Y un beta es la constante que me permite multiplicar este valor para saber qué tanto puede amplificar este circuito. Perdón, este transitor. Por eso es que ese dato lo trae a veces la hoja de datos del componente o lo podemos medir a través de un tester. Entonces, bueno, ese con respecto a la parte de transistores. Esto creo que no está en ninguno de los materiales. Voy a hacer lo mismo que hice el sábado, que monto la clase como tal, el resumen, y les monto el circuito para que lo tengan como base por allí y puedan comparar quizás con los libros cuando estén buscando o redibujar ustedes para cuando lo estén haciendo el ejercicio y practicando. Y bueno, chicos, creo que la evaluación ya es esta semana. Hemos tenido 3 encuentros estos sábados completos. La parte de transitores es bastante laboriosa, no es difícil, lo que es laboriosa es entender un poco por qué se redibujan, cómo lo redibujo, qué es lo que voy a colocar allí, con qué componentes tengo. Tengo RE, tengo RL, ya tengo el paralelo de R1 con R2 que es R de Thevenin, y tener todas esas partes claras para los análisis correspondientes. Ajá, dime, Julio.
Ajá, acuérdense que electrónica es teoría y práctica, a pesar de que están en secciones diferentes, como para no mezclar la chicha con la limonada, pero es lo mismo. Se tiene que realizar la práctica completa. Bueno, aquí vamos a hacerlo de manera distinta, Julio. Yo creo que ya ustedes de repente están cansados de tanto escribir los pre. Aparte de que me pasó algo muy particular y creo que fueron con ustedes los de Acarigua. Si ustedes leen, por favor, la retroalimentación que les puse en la práctica 3 cuando se las corregí. Allí un comentario y creo que fue casi que todo el grupo de Acarigua. Entonces, quiero que lo lean, quiero que estén conscientes de lo que escribí allí. Y entonces voy a cambiar la dinámica, porque fíjense que sí, el prelaboratorio tienen que hacerlo o leerlo o entenderlo quizás. Como no me lo van a entregar, esta vez no me van a entregar nada físico al aula, sino que lo que va a quedar es la grabación o lo que va a quedar es el encuentro que nosotros tengamos. En ese encuentro yo les voy a hacer preguntas y obviamente les voy a hacer preguntas del pre. ¿Se acuerdan que yo el quiz se lo hacía haciendo una preguntita que ustedes respondían? En este particular les voy a hacer la pregunta, pero en ese momento de videoconferencia, que va a ser media hora con cada grupo. Entonces yo te puedo hacer un par de preguntas o alguna pregunta o de lo que estamos discutiendo allí. Yo sé si ustedes saben de lo que están hablando porque leyeron el pre, no porque lo escribieron, que a mí me gusta el hecho de escribir porque yo no sé si a ustedes les pasa que cuando uno escribe como que le queda más que nada más leer, porque a veces tú lees y ajá, chévere, leí, pero no recuerdo con exactitud todo lo que está allí. Si lo escribo, de repente me queda más porque lo escribí, ¿sale? Le estoy como poniendo un poquito más de... Entonces, a pesar de que no me lo van a entregar, es importante que ustedes lo lean, sepan, hagan la simulación, porque ustedes lo que me van a mostrar ese día es la simulación. Por ejemplo, entró el grupo 1. Cuando entró el grupo 1, entonces, bueno, empezamos, ¿ok? La práctica es de casualidad de transitor. No saben cuál circuito me van a mostrar, porque yo les puedo pedir el 1, les puedo pedir el 2. Acuérdense que hay dos circuitos que hay que simular. Les voy a ir haciendo preguntas, obviamente, de lo de la práctica, de lo que simularon, de lo del pre, de lo del post, o sea, de todo lo que está ahí en la práctica. Entonces, de hacerlo para entregármelo como vienen entregando todos los demás, no. Simplemente en el encuentro, con las preguntas, con la simulación, con las respuestas que ustedes me den, yo allí voy a poder poner la nota porque voy a ver cómo se defiende cada uno de ustedes. Bueno, defensa no. Defensa se ve como que yo los voy a atacar. Yo no los voy a atacar a ninguno. Lo que vamos es a evaluar y a tener un encuentro de saberes para ver qué tan claros están ustedes o no y qué tanto investigaron, entendieron y todo eso. Aunque yo creo que con estas clases que les he dado, yo sé que han sido muy cortas de 1 hora y puro los sábados, que son muy pocos los que han entrado, yo creo que esto les ayuda a esa parte de la práctica. Laboratorio, actividades por laboratorio. Ok, entonces todo el equipo debe estar presente. Debería estar todo el equipo. Dense en cuenta que voy a agarrar el sábado, voy a hacer un maratón. El sábado yo tengo clase de doctorado desde las 8:30 y estoy ligándola que el profe termine a las 10, máximo 10:30. Para que cuando él termine yo empiezo a las 11 con media hora cada grupo porque yo tengo 2 secciones donde están todos ustedes. Entonces es reunirme media hora con cada grupo y ese día voy a tener un solo maratón. El sábado que viene no me voy a levantar de este escritorio donde estoy ahorita. Entonces voy a hacer un maratón completo para evaluarles las prácticas 3. Van a hacer encuentro de media hora. Debería estar el grupo completo. Espero que ojalá la luz, el internet nos ayude, que podamos cumplir y cambiar la dinámica. Lo quiero hacer diferente. Quiero hacerlo ya con BBB, porque los BBB me lo están pidiendo en todas las materias. Entonces imagínense, yo tengo, ¿cuántas materias? 3 materias. Ajá, pero yo trabajo todo el día, tengo clase todos los sábados. O sea, clase donde yo soy estudiante, pues. Trato de atenderlos a ustedes los sábados en la tarde. Entonces, fíjense, a mí no me queda día libre para nada. Yo no sé a veces en qué momento voy a estudiar. Me imagino que a ustedes les debe pasar lo mismo porque ustedes deben estar viendo varias materias. ¿Cuántas materias están viendo ustedes? Entonces me imagino que en cada materia están leyendo materiales, viendo video, tomando nota, haciendo práctica, presentando exámenes, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, y son varias materias, entonces prácticamente están también pegados a la computadora, imagínense, 8 o 7 materias. Es bravo. Y yo doy clase en otra universidad, todo es virtual, todo es a través de la computadora. Madre santa, Nailmar, por Dios. Claro, ahí ustedes están metiendo el laboratorio, ¿verdad? Que el laboratorio viene siendo una materia, pero son 2 aulas diferentes.
Ajá, y tienen que hacer 2 tareas diferentes, porque tienen que hacer la teoría y tienen que hacer la práctica. Sí, por eso es que es ahorita es un poquito como cansón, como agobiante. Pero bueno, ahí vamos y estamos cumpliendo con cada uno de los objetivos que tenemos en nuestra materia, en nuestras actividades y bueno.